Vamos a empezar con una parte que es muy importante relacionado a lo que es la hidrogeología, donde vamos a imaginarnos el siguiente experimento. Vamos a suponer que nosotros tenemos un recipiente impermeable. Estas paredes que estoy resaltando aquí en color café son impermeables, pero en el fondo de este reservorio dejamos tipo como un trecho de ancho A que está cubierto por suelo. Llenamos el reservorio hasta hasta un determinado nivel y lo que va a suceder es que el reservorio va a empezar, debido a la presión del agua, va a hacer que, si ustedes ven estas flechitas color celeste, va a hacer que el agua migre a lo largo del trecho poroso, llenando el reservorio adyacente hasta el nivel donde tenemos una compuerta de salida. Entonces aquí tendríamos el otro nivel de agua. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Gracias, Alexander. Entonces, ustedes deben saber de las clases de hidráulica que vamos a tener una diferencia de nivel entre el reservorio de aguas arriba y el reservorio de aguas abajo con una altura H, ¿no? Entonces, la línea que une el nivel hidráulico aguas arriba con aguas abajo, a esta línea le llamamos cota piezométrica, ¿no? Y por otra parte, o línea piezométrica, perdón, para no confundir con el término que vemos a continuación. Esta es la línea piezométrica. H va a ser la pérdida de carga hidráulica que se genera entre el reservorio de aguas arriba y el reservorio de aguas abajo. Y DH va a ser la pendiente que existe entre el punto B y el punto A. ¿Entendido hasta ahí? Y CP va a ser la cota piezométrica, que es el nivel entre el punto B y el nivel de aguas en el reservorio en aguas abajo. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Está claro, ¿no? Entonces, esta pérdida H se genera por la pérdida de energía que existe en que el agua percole desde A hasta B. Por otra parte, si nosotros colocamos estos piezómetros, ¿no?, inmediatamente adyacentes a la pared del reservorio de aguas abajo, reservorio 1, por ejemplo, el reservorio 2, y colocamos piezómetro 1, piezómetro 2 y piezómetro 3. Si los colocamos a lo largo, ¿no?, del reservorio aguas abajo, vamos a ver que el agua va a subir hasta el nivel respectivo de la cota de la línea piezométrica. ¿Entendido hasta ahí?
Sí, ingeniero. Ok. Por otra parte, nosotros podemos saber que la pendiente de esta línea, Eddie está con el audio conectado, por favor, si puede desconectarlo. Entonces, nosotros podemos decir que el gradiente, eh, ¿no?, de la cota piezométrica, vamos a suponer que L es la longitud entre los puntos A y B. Cuando hablamos de obras hidráulicas, eh, el ángulo de declividad a lo largo del cual fluye el agua es muy pequeño, por lo tanto podemos aproximar que θ es aproximadamente igual a su tangente, ¿no? Por lo tanto, basado en esta hipótesis, podemos decir también que la distancia en proyección horizontal es de L. Por lo tanto, la pendiente, ¿no?, de esta línea piezométrica no es otra cosa que H sobre L. Y la pérdida de presión entre este punto y este punto por unidad de longitud se puede llamar como gradiente de presión, que no es otra cosa que el gradiente hidráulico multiplicado por el peso específico del agua. A esto se le llama gradiente de presión, y si nosotros hacemos que U va a ser igual al peso específico del agua veces la pérdida H, podemos decir también que el gradiente de presión es igual a U sobre L. ¿Acompañaron hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Y como les dije, la relación H sobre L, de todas formas, aquí está el texto. En el laboratorio civil, en Secretaría con Yolanda, pueden obtener todo este material de la materia en formato digital. ¿Ok? Bueno, entonces esto es fundamental para entender todo lo que es el flujo de agua en medios porosos, y es muy importante esos conceptos de gradiente de presión y gradiente hidráulico. Por otra parte, nosotros podemos decir que la velocidad del flujo de agua está dado por una constante intrínseca del suelo llamada permeabilidad, dividida por la viscosidad del agua veces el gradiente de presión. Entonces, eta es la velocidad del agua, es la viscosidad del agua, perdón, y K es la permeabilidad de un suelo. Con respecto a este término, en la mayoría de obras hidráulicas, el flujo de agua está aproximadamente a 20 grados centígrados. Entonces, eta es un parámetro que depende de la temperatura del agua. Entonces, como eta depende de la temperatura del agua, se tiene que obtener eta aproxima a la temperatura que estamos haciendo el análisis. Esto puede ser de especial interés para análisis hidráulico en calderas, por ejemplo, ¿no?, en situaciones de presiones especiales industriales, pero para obras hidráulicas lo que vamos a emplear para
los casos de estas materias es temperatura de 20 grados centígrados, donde eta es aproximadamente igual a la unidad, es decir, igual a 1. Entonces, en estas condiciones, podemos decir que a 20 grados centígrados, y eta es aproximadamente igual a 1, y que el parámetro de K mayúscula sobre eta igual a 1 para 20 grados centígrados es igual a un coeficiente de permeabilidad K minúscula. ¿Ok? Entonces el K mayúsculo es la permeabilidad en función de la viscosidad y el K minúsculo es la permeabilidad del suelo cuando el agua circula aproximadamente 20 grados centígrados, que es lo que vamos a usar para efectos de este curso. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Y habíamos visto que el gradiente de presión no es otra cosa que el peso específico del agua veces el gradiente geométrico, donde I era H sobre L. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad de flujo del agua a través de un medio poroso puede calcularse como el producto de gamma W veces el gradiente hidráulico de la cota o línea piezométrica, ¿no? Por lo general, como les dije, este término, ya lo pondré. Wilber está con el audio conectado, por favor. Entonces, por lo general, se acostumbra a trabajar en obras hidráulicas con esta expresión, que la velocidad del flujo de agua es igual a un coeficiente de permeabilidad del agua veces el gradiente hidráulico. Esta fórmula en todo lo que es obras hidráulicas es muy importante y por lo general es conocida como la ley de Darcy. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo podemos emplear la ley de Darcy para aplicarla a problemas generales de percolación de suelo en, percolación de agua en medios porosos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla estaca que está haciendo la contención de un reservorio de agua y debido a la presión del agua, el agua va a percolar a través del suelo. De modo que esa percolación del agua por el suelo va a generar un cierto nivel de agua aguas abajo. Lo que vamos a hacer es imaginarnos un elemento infinitesimal de suelo de ancho dx y altura dz, como estamos viendo ustedes aquí, y vamos a estudiar cómo el agua está fluyendo sobre este elemento cúbico infinitesimal. Entonces estamos aquí
con ese elemento infinitesimal. Y si ustedes ven, el agua entraría en forma diagonal acá, ¿no? Tendríamos un flujo en la dirección Q, pero este flujo lo podemos descomponer en un flujo que entra en la dirección Z y un flujo que entra en la dirección X. ¿Quedó entendido ese planteamiento? Sí, ingeniero. Y vamos a también definir que el elemento cúbico tiene una dimensión saliendo del plano de orden de Y. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos un flujo que sale, perdón, como aquí tenemos un flujo QZ que entra, un flujo QX que entra, también aquí vamos a tener un flujo QX, perdón, QZ que sale y un flujo QX que también sale. ¿Quedó entendido el planteamiento? Entonces, en base a ese planteamiento de flujo que entra y flujo que sale en ese elemento cúbico de dimensiones dx, dy y dz, pero con flujo que apenas está entrando en las direcciones x y z, vamos a analizar el equilibrio de flujo entre el flujo que sale y el flujo que entra a través de ese elemento cúbico. ¿Ok? Entonces, mirando en dos dimensiones, el elemento cúbico, tenemos un flujo que entra con una velocidad Bx y un flujo que sale con la velocidad Bx. Pero fíjense, si analizamos aquí la cota piezométrica entre el flujo que entra y el flujo que sale, la cota piezométrica va a caer. Por lo tanto, si la cota piezométrica va a caer entre el flujo de entrada en X y el flujo de salida en X, significa que la velocidad de salida va a ser alterada. Entonces, si nosotros, voy a dibujar aquí mejor esto. Es decir, entre la entrada y la salida va a haber una variación de cota piezométrica y por lo tanto también va a haber una variación de cota piezométrica, perdón, también va a haber una variación de velocidad entre la entrada del flujo y la salida del flujo. Nosotros podemos escribir esta pendiente en términos de variación de velocidad. Entonces la pendiente va a ser la variación de velocidad a lo largo de X dividida por el ancho del elemento que va a ser de X. Entonces la velocidad de salida en X va a ser la velocidad de entrada en X más... Wilmer, por favor, está con el audio conectado. Gracias. Entonces, la velocidad de salida va a ser la velocidad de entrada más la variación de velocidad que el agua experimenta a lo largo de este recorrido
por unidad de longitud veces la longitud total del elemento infinitesimal que es de x, ¿no? Entonces, la velocidad de salida va a estar dada por la velocidad de entrada, como les dije, más la variación de velocidad por unidad de longitud del elemento infinitesimal veces la longitud total del elemento infinitesimal. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, se entendió. Gracias, Alexander. Por otra parte, ¿qué va a pasar con el flujo en Z? También tenemos la misma situación. Aquí tenemos la cota piezométrica de la entrada en Z, de flujo en Z, y aquí la salida en Z, ¿no? Entonces aquí nuestra pendiente de variación sería la variación de velocidad en Z a lo largo del, de Z. Y podemos escribir que la velocidad de salida en Z va a ser la velocidad en la dirección Z más la variación de velocidad por unidad de longitud en la dirección Z multiplicado por la longitud del elemento en la dirección Z, que es dz. ¿Ok? Entonces hasta aquí lo que tenemos es el velocidad de entrada en X, velocidad de entrada en Z, y velocidad de salida en Z y velocidad de salida en X. ¿Ok? ¿Cómo estamos suponiendo que este es un sistema continuo de flujo? Es decir, no hay pérdidas en el sistema. Nosotros podemos decir, bueno, y de acuerdo también a la ley de Darcy y los criterios de pendiente piezométrica, podemos escribir que la pendiente en X es de h de X y la pendiente de línea piezométrica en Z es de h de Z. Eh, entonces, estamos analizando este problema de manera bidimensional, ya que suponemos que a lo largo del muro de contención de agua, este problema se va replicando a lo largo de su longitud de forma idéntica, por eso hablamos que el flujo es bidimensional. Y si ustedes se acuerdan de las ecuaciones de hidráulica, sabemos que el flujo es igual a la velocidad por el área. Entonces, la cantidad de agua que estaría entrando en el elemento, suponiendo que el elemento aquí tiene una, como les había comentado, tiene una dimensión longitudinal de magnitud de Y. Entonces, el flujo que entra en la dirección X sería la velocidad de flujo en X veces el área, que esta área tendría una magnitud de dz veces dy. Y a esto tendríamos que sumar el flujo que entra en la dirección z multiplicado por el área de proyección en la que entra este flujo, que sería la magnitud de X veces la magnitud de Y. Entonces ese sería el volumen de agua que estaría entrando en el elemento infinitesimal en las direcciones X y Z. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias.
Y por otra parte, la cantidad de agua que entra, perdón, la cantidad de agua que sale en la dirección X sería la velocidad de salida en X por el área de proyección también, que sería Bx multiplicado por el área, en este caso sería de z de y, más la variación de x en relación a x veces de x, veces el área, que sería de z de y, más la salida en z multiplicada por el área, que sería de x veces de y, que desglosando términos sería dada por este término. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos ya calculados los volúmenes de agua que entra. Este sería el volumen de agua que entra y este sería el volumen de agua que sale. Como les decía, como no hay pérdidas en el sistema, si sumamos el volumen de agua que entra más el volumen de agua que sale, el resultado sería nulo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos expresiones e igualarlas a 0. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces esa sería el balance. Este flujo es igual a este, es decir, si lo sumamos, si lo restamos, vamos a tener por resultado 0. Como ustedes pueden ver, hay muchos términos ahí que pueden reducirse. Si nosotros reducimos los términos comunes, va a velocidad en X con relación a la dirección X, más la variación de velocidad Z con relación a Z, sumando ambas es igual a 0. Por otra parte, la en X es igual al coeficiente de permeabilidad y que la velocidad de Z es el coeficiente de permeabilidad del suelo veces el gradiente hidráulico en la dirección Z. Nosotros podemos entonces decir que la derivada de la velocidad en X veces IX es la derivada de la velocidad de K veces IZ con relación a Z es igual a 0. Entonces, generalmente lo que se acostumbra a hacer para solucionar esta ecuación diferencial en términos de velocidad es suponer que estos parámetros de K y X y K y Z pueden ser sustituidos por una función por una función phi. Entonces, como este término K veces H es función de phi, la derivada, ¿no?, de esta función me va a dar la velocidad en X y la velocidad en Z
ya que esta función phi está escrita en términos de x y z. Entonces, con eso, yo puedo decir que mi velocidad en x es la función en sí, derivada en x, y que mi velocidad en z es esa función phi derivada también en términos de z. Y sustituyendo, ¿no?, la velocidad eh, de x y z en esta ecuación, significa que la derivada en términos parciales de phi en relación a x más la derivada segunda de phi en relación a z es igual a 0. Entonces, sustituyendo, ¿no?, como solución, introduciendo una función aproximadora, llegamos a esta expresión. Esta expresión es conocida como la ecuación de flujo bidimensional de Laplace. ¿Ok? Ustedes, vamos a ver si da tiempo en el semestre de ver cómo se aplica esta función en la solución de numérica, ¿no?, del problema de flujo bidimensional, perdón. Esta es la ecuación de Laplace que rige el flujo en dos dimensiones. Para poder resolver esta ecuación se usan hoy en día técnicas numéricas como ser diferencias finitas, elementos finitos, elementos de contorno, que se usan en programas computacionales, ¿no? Nosotros el día jueves lo que vamos a hacer es ver cómo solucionamos esta expresión de manera gráfica. Entonces el día jueves vamos a continuar con la materia para ver cómo manualmente podemos contornar esta dificultad de estar resolviendo ecuaciones diferenciales de segunda orden de dos variables. Y lo que vamos a hacer para efectos de este curso es usar una técnica gráfica para resolver el problema. ¿Ok? Entonces vamos a parar por aquí y el día jueves vamos a hacer la materia presencial a las 7:30 de la mañana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Consulta? No se olviden que tenemos el tema para presentar a fin de mayo de ECRAS, ¿no?, para que vayan trabajando también paralelamente con el tema de grupos. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Todo claro. Ok, muchas gracias. Perfecto, entonces continuamos presencial el día jueves, y cuando hagamos presencial yo les estaré indicando con la debida antecedencia. ¿Ok? Muchas Sí, gracias por ingeniero, su gracias. atención y nos vemos el día jueves. Gracias. Luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Ingeniero, una última duda. Sí, Lo que acaba de poner ahorita dijo que lo encontramos en el laboratorio, sí, ¿de qué? de ingeniería civil con Yolanda. ¿Ok? Ok, eso no. Ya, gracias.